Bienvenidos a nuestro día número 2 de Semejantes a Cristo. Estamos muy contentos de poder compartir este día y volver a hablar del tema de integridad. ¿Qué tal, Wilfredo, en el segundo día de cuarentena? Pues bien, gracias a Dios, pastor. Quizás un poco preocupado como todos, ya casi algo desesperado, pero como dice la palabra, aprovechando el tiempo, dice, porque los días son malos. Así que una de las cosas que debemos de hacer es aprovechar el tiempo, en invertirlo en la lectura, en hacer algo provechoso. Bueno, ese día, como ustedes pueden ver, a la par de Wilfredo tenemos lo que es una vela. Y es porque, ya que estamos hablando de la integridad, queremos mostrarles, vamos en este momento a apagar la luz. Cuando ustedes vean, al apagar la luz, ustedes pueden ver cómo queda todo oscuro, pero como una pequeña luz de esa vela puede iluminarnos. Y esto es porque estamos viviendo en tiempos donde la gente no es íntegra. Y como nosotros, si somos y nos convertimos en esa luz en nuestra casa, en nuestro trabajo, las cosas pueden ser diferentes. Volvemos ya a iluminar acá nuestro set de grabación. Y bueno, vamos a continuar hablando. ¿Y de qué personaje vamos a platicar este día, Pastor Wilfredo? Este día vamos a continuar, como lo decíamos desde el principio, vamos a estar hablando de historias bíblicas, ejemplos que nos da la Biblia de personas que fueron íntegras. Entonces este día vamos a estar hablando acerca de un personaje muy conocido, y ese personaje es Job. Ese personaje usted lo encuentra en el libro de Job, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 42, creo yo. Entonces vamos a estar hablando de ese personaje. Perfecto, entonces veamos qué es lo que dice Job, capítulo 2, versículo 3, y dice así: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando me incitases contra él para que lo arruinase sin causa? Es increíble. Wilfredo, ¿cómo piensa que Dios lo describiría a usted? Porque si vemos en Job, dice que es un hombre temeroso de Dios, varón perfecto, no hay otro como él en la tierra, retiene su integridad en medio de un mundo pecaminoso. Con una palabra, ¿cómo lo describiría usted el Señor? Pues la verdad no creo de que yo fuera, por decirlo así, descrito como Job. De esa manera. De esa manera. De hecho, cuando hablamos de la integridad, estamos hablando acerca de una cualidad del carácter de un cristiano, principalmente, de una persona que ha conocido a Dios. Entonces, la integridad, como lo decía, su significado viene de la palabra intacto, o una persona que, por decirlo así, algo que no está contaminado. Entonces, en este caso, cuando hablamos de la integridad, hablamos que la integridad tiene que ser una cualidad del creyente, pero también hablamos de que tiene que ser parte del testimonio de una persona. Como lo hablábamos anteriormente, el día de ayer, hablamos de que lo que dijo Jesús, que debemos de ser luz en medio de las tinieblas, o como poníamos el ejemplo en este momento. Entonces, ser íntegro es ser intacto, es por decirlo así, es ser hallado sin mancha. Entonces, como es parte de nuestro testimonio, sabemos de que todos fallamos en algún momento, nadie está exento de fallar. Entonces es muy difícil, porque principalmente las personas nos están viendo, principalmente a los cristianos. Entonces, yo creo de que en este caso también es como un esfuerzo que se debe de hacer. Así es. Bueno, hoy al inicio les voy a compartir el versículo que debemos de memorizar, ¿verdad? Porque es un texto muy importante acerca de nuestro camino y de la integridad, y ese se encuentra en el salmo más largo de toda la Biblia, que es el Salmo 119, en el versículo 1. ¿Qué dice ese salmo, Pastor Wilfredo? Salmo 119, 1. ¿Qué dice? Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, de verdad que este texto nos dice tantas cosas bonitas, ya que habla de los de perfecto camino, así como lo fue Daniel, así como lo vamos a ver este día que lo fue Job. Entonces tenemos que memorizar Salmo 119, 1,
Y el Salmo 119:1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. De hecho, sabemos que todo el Salmo 119 habla acerca de andar en los caminos del Señor y habla de toda la bendición, ¿verdad?, de que podemos nosotros ser al caminar de la mano con el Señor y cumplir sus estatutos. Este día vamos a ver la palabra integridad en 5 aspectos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cuáles son estos cinco aspectos de los que vamos a hablar? Vamos a estar hablando que integridad es igual a honestidad. Integridad es igual a sinceridad. También integridad es igual a pureza. Qué importante eso de la pureza. También es igual a virtud y es igual a imparcialidad. Esas son las 5 características de la integridad que vamos a estar discutiendo con el pastor Wilfredo durante este tiempo de devocional o este tiempo de discipulado. Así que vamos a comenzar con la palabra honestidad. Pastor Wilfredo, ¿es usted un hombre honesto? Yo creo de que pues en algún momento se hace el esfuerzo muchas veces de ser honesto, ¿verdad? Sabemos que ser honesto es alguien que dice la verdad, que hace lo correcto. El día de ayer por la tarde platicaba con unos hermanos que vieron o estuvieron en su casa viendo nuestro discipulado. Me decía: pastor, usted comentaba lo de los $35 de combustible. Pues yo también tuve otra cosa similar, ¿verdad? Alguien no me había pagado X cantidad de dinero, perdón, me dio el dinero. No, él llegó a comprar y no le cobraban el dinero. Entonces me decía, me vi exactamente en la misma circunstancia, pero no era cristiano. Y entonces es como que es bien difícil en este tiempo ser honesto, porque normalmente pensamos en nosotros antes que en los demás. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la honestidad, pastor Wilfredo? Pues la Biblia habla acerca de la honestidad. De hecho, hay muchos pasajes que hablan, pero particularmente quiero compartir uno que está en Salmos capítulo 51, versículo 6, que dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ese es un salmo de David hablando acerca de la honestidad, que una de las cosas importantes es que Dios ama la honestidad. Interesante. Y fíjense que yo recuerdo hace años, estábamos en una charla con mi jefe en Agua Viva y el capitán decía: si tú dices mentiras, ¿quién es tu papá? Porque dice la Biblia que el padre de toda mentira es Satanás. Entonces, cada vez que un creyente miente, todos los hijos de Dios somos hijos de Dios, pero cuando usted miente, hace de Satanás su padrastro, ¿verdad? Porque está mintiendo y dice cosas malas. De hecho, hay un pasaje en la Biblia donde dice: 6 cosas abomina Jehová y aún 7 abomina su alma, ¿sí? Uh-huh. Y entre estas 7 cosas hay 3 de las cosas que él dice que detesta y son la mentira, ¿verdad? Entonces es bien increíble que él no solamente detesta la mentira una vez, la detesta 2 veces, son abominación a su corazón. Y ahora mi pregunta es para todos los que nos están viendo: ¿cuál es el pecado más común en toda persona? Le llaman la mentira piadosa, la mentira blanca, estirar la verdad. Entonces nuestra integridad queda en juego porque estamos mintiendo. Y yo creo que es bien importante que nos pongamos a pensar que si el Señor ama la verdad y nosotros andamos diciendo mentiras, estamos caminando en el sentido contrario a lo que Él quiere para nuestra vida. Yo creo que una de las cosas que tenemos que pensar en estos días que estamos en casa, con nuestra familia, hijos le mienten a los papás, esposas le mienten a sus esposos, los esposos, no se diga, pues también le mienten a sus esposas. Entonces creo yo que para ser íntegros debemos de trabajar en nuestra honestidad. Y la pregunta sería, pastor Wilfredo, ¿cómo podemos trabajar? Ya que si sabemos que Dios ama la verdad en lo íntimo, ¿cómo podemos trabajar nuestra honestidad para luchar por no mentir más? Pues una de las cosas importantes es que es bien difícil, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos contra, por decirlo así, contra la espada y la pared, ¿verdad? Muchas veces decir la verdad, ser una persona honesta, cuesta bastante. Entonces, para mí que ahí hay que hacer un esfuerzo por decir la verdad, por no añadirle a las cosas, porque muchas veces, por ejemplo, ¿verdad? Uno cuenta algo, por ejemplo, yo digo, ahorita me dio una gripe, entonces de repente
una vez sucedió eso, de que yo le conté a alguien de que yo tenía una gripe y de repente esta persona anduvo contando que yo ya me iba a morir. De la gripe. Sí, que yo estaba enfermo, entonces le añadió más de lo que yo le había dicho. Entonces yo creo de que debemos ser honestos, decir las cosas como son, aunque cuesta mucho, pero algo muy importante, que Dios ama, a Dios le agrada, y esa fue parte del carácter de Jesús. Así porque es. Dios dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, y ese es el propósito de este estudio: ser como Jesús, tratar de imitar a Jesús, ser semejantes a Cristo, porque ese ha sido nuestro llamado. Entonces, aunque cuesta bastante, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo por ser honesto. Sí, de hecho Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, si queremos andar en libertad, debemos de hablar con verdad los unos con los otros y ser honestos, sobre todo con nosotros mismos, ¿verdad? Porque a cualquier persona podemos engañar de lo que somos y hacemos, menos al Señor y nosotros, ¿verdad? Y qué triste es caminar en la vida sabiendo que somos deshonestos. Y recuerden, todo lo que el hombre siembra, siempre también eso cosecha. Entonces, primero, honestidad. El segundo se parece bastante, pero no es lo mismo. El segundo es sinceridad. Y cuando hablamos de sinceridad, ¿verdad? Yo recuerdo una historia que contaban acerca de los cantaritos, ¿verdad? Que los cantaritos eran hechos con cera, eran cubiertos con cera cuando estaban viejitos, y los cubrían con cera para poder verse buenos, aunque no eran realmente buenos. Entonces, cuando vendían estos cantaritos decían cántaros sin cera, ¿verdad? Sin cera, o sea que eran cántaros que realmente servían, porque los cántaros con cera estaban dañados y les habían puesto cera, pero a la larga se iban a dañar porque no estaban bien hechos. Entonces decían cántaros sin cera, lo que nos lleva a sinceridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de la sinceridad? ¿Qué nos cuenta, Pastor Wilfredo? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, dice la palabra de Dios, eso está en Salmos capítulo 51, versículo 10. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago capítulo 3, versículo 17. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de sinceridad, yo creo que es bien importante rescatar algunas cosas de Santiago, ¿verdad? Con respecto a lo que es la sinceridad. Decía que era algo correcto, algo real, y eso, como decíamos al principio, el día de ayer, son cualidades que tenemos personales. Entonces creo que la sinceridad tiene que ver con las motivaciones de lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos, ¿verdad? Dice que sin incertidumbre ni hipocresía. Y esto es bien importante, porque si pensamos en lo que por ejemplo, todas las mamás en casa siempre dicen, y yo cocino, y yo lavo, y yo esto. Y entonces hay un punto donde cuando lo reclaman, parecería que lo están haciendo como para ser reconocidas. Entonces es bien importante que seamos sinceros en por qué hacemos cada cosa, por qué yo le ayudo a las personas, el por qué me porto bien. Tiene que haber sinceridad para conmigo mismo, por qué hago las cosas, y hacerlas realmente con el motivo correcto. Y si pensamos, ¿verdad?, en lo que nosotros hacemos y cómo caminamos, es bien importante que lo hagamos con la mejor motivación, el cual es, espero que eso sea para todos, agradar a Dios. Amén. De hecho, la palabra de Dios también habla mucho acerca de la sinceridad, y es algo que al Señor Jesús también le agrada. Vemos un ejemplo cuando dice, Jesús contó la historia de dos hombres que subieron a Jerusalén, al templo, a orar, y dice de que uno decía, Señor, yo no soy como aquel que diezmo a la semana, doy ayuno, doy a los pobres. Entonces, pero dice que a la par estaba otro que era publicano, y él dijo: Señor, ten misericordia de mí. Y esa es una de las cosas importantes, que no solo hemos de ser sinceros para con los demás, sino ser sinceros para con Dios. Cuando nosotros le hemos fallado, cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros, por decirlo así, no tenemos el deseo de orar, el deseo de buscarle, nosotros debemos de ser sinceros para con Dios y decirle
Dios, yo no puedo, Dios, yo he pecado, Dios, yo he hecho esto y esto y esto. Entonces dijo Jesús de que aquel que fue sincero, aquel que fue honesto con Dios, dice que volvió justificado. No así el otro que no fue honesto. Eso me recuerda una historia muy bonita. Ustedes saben que los policías son personas, aunque sean cristianos, son personas que son expuestas a la maldad, al pecado y todo eso. Yo recuerdo la historia de un policía cristiano, estudiaba en ese entonces teología, y de repente una compañera, ¿verdad? Se le insinuó, obviamente un policía casado. Entonces vino él y al insinuársele la compañera, pues comenzaron a besarse. Y cristiano, estudiante de teología, y en ese momento de la tentación, él fue sincero con Dios. Y le dijo, Señor, podría parecer, y dicen, no, qué hombre más malo, pero Señor, estoy en esa tentación, estoy haciendo esto, y si tú no haces nada, yo tampoco. Entonces viene, estaban besándose con la compañera de trabajo y de repente viene, reacciona y le dice, ¿verdad que usted es pastor? Y entonces él dice, sí, le dijo, entonces va a disculpar. Y entonces él dice, es increíble cómo cuando en medio de mi debilidad yo le fui sincero al Señor, entonces vino el Señor, ya que yo no podía decir que no, el Señor me ayudó. Y yo creo que es bien importante tener en cuenta que la sinceridad debe ser para con nosotros, para con el Señor y para con las personas. Yo creo que si nosotros, de hecho ahí están los dos mandamientos, ¿verdad? Que Jesús dio, amar a Dios por sobre todas las cosas, sinceridad para con Dios y a tu prójimo como a ti mismo, sincero con tu prójimo y sincero contigo mismo. Entonces creo que la sinceridad debemos de practicarla hacia el Señor, hacia nosotros y hacia nuestros prójimos, hacia nuestros amigos. Bueno, vamos a pasar rápidamente porque el tiempo se nos está yendo volando. Vamos a pasar al tercer aspecto, y este es muy bonito, pues porque hoy en día es bien difícil hablar de este tema, pues porque casi nadie lo habla. De hecho, todas las personas que tienen quizás Netflix, bueno, en mi caso, tengo Netflix y no hay ninguna serie que de repente, una película que uno pueda ver donde no se tocan temas sexuales, y es acerca de la pureza. Y yo creo que es uno de los temas más difíciles de hablar, y ojalá que podamos nosotros en esta hora ser iluminados por el Señor para hablarlo de una forma realmente importante, para que cada persona que nos esté viendo piense un poquito acerca de su pureza. Entonces el tema es la pureza, que nuestra pureza tiene que ver con nuestra integridad. Entonces, Pastor Wilfredo, ¿qué piensa usted acerca de la pureza? ¿Qué es ser puro? De hecho, la palabra lo llama, habla de la pureza, y la palabra lo llama santidad. Es, por decirlo así, no ser contaminado, como lo dice Daniel capítulo 1 en Escritura, versículo 8, donde dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, la pureza es eso, no contaminarse con lo que nosotros decimos, con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros vemos. Pero yo quiero hablar por toda la gente, porque esto es bien tremendo, porque a veces dice la mamá, no, mi hija está con sus novios de la iglesia, pero dice la Biblia que lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los más sabios. Entonces el backup, el contexto de lo que cada persona creyente viene es de gente mala. Es de gente que mató, es de gente que adulteró, que tuvo muchos hijos. Entonces venimos a la iglesia para ser regenerados. De hecho, hay un salmo que a mí de verdad me encanta, que es el Salmo 51:10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu nuevo dentro de mí. ¿Y por qué me gusta este versículo? Porque cuando nosotros venimos a Cristo no podemos negar acerca de nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Muchos esposos se conocieron en la discoteca, ¿verdad? Y se conocieron, se casaron y luego llegaron a los pies de Cristo. Entonces hay un contexto que todos tenemos que es sucio, que es feo. Claro, tal vez las nuevas generaciones, ¿verdad?, que van creciendo en el Evangelio son un poquito diferentes. Pero entonces de repente, cuando hablamos de integridad y hablamos de pureza, decimos, hey, es bien difícil para mí ser puro. Claro, hablando de la santidad, sabemos que hay santidad inmediata, santidad progresiva y santidad plena. ¿En qué consiste la santidad inmediata? El día que usted acepta a Cristo, ese día, ¿verdad?, Dios lo aparta. Luego, ¿en qué consiste la santidad progresiva? En que nosotros vayamos poco a poco, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu Santo cambiando.
La santidad plena, pureza plena, ¿cuándo va a ser? Cuando muramos y estemos en la presencia del Señor. Entonces, pero aquí el enfoque es que la mayoría de cristianos, los que ya después de los 15, 18 años conocimos al Señor, sabemos que tenemos un contexto de pecaminosidad, ¿verdad? Que no es que nos lo contaron, es que lo vivimos, hicimos cosas malas. Entonces alguien puede decir, mire, cuando yo acepté a Cristo, yo ya tenía un hijo de diferente papá, ¿verdad? Entonces ya no hay temor para hacer las cosas, pero ahora que estoy en Cristo, mi vida debe de cambiar y yo no puedo seguir haciendo las cosas que antes hacía. Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, ¿verdad? Y eso es bien importante, que todos, ¿verdad?, podamos luchar, porque no es que, ay, mira, pastor, que yo así soy, sino que debemos de luchar. ¿Por qué? Porque nuestra vida sea diferente. ¿Qué piensa, Wilfredo? Sí, yo creo de que en este caso lo que usted dice es correcto. Muchos venimos de un contexto difícil, una vida de pecado, pero yo creo de que esto de la pureza también es parte del creyente, es parte del esfuerzo del creyente. Claro, ¿verdad? No todo lo que vemos es malo. Por ejemplo, hablando de Netflix, las películas, las series, pero sí debemos de tener cuidado con lo que nosotros vemos, porque no sé si hay un dicho que dice de que los ojos son las ventanas del alma. O sea, con lo que nosotros vemos nos contaminamos, y es ahí donde entra el pecado, por lo que nosotros vemos. Y después viene, como lo dice Santiago, ¿verdad?, se va desarrollando el pecado hasta contaminarnos. Correcto, contaminarnos produce la muerte y nos alejamos más de Dios, porque esa es una de las cosas importantes, de que cuando nosotros no nos cuidamos, nos contaminamos, nos alejamos más de Dios, poco a poco, hasta que llega un momento de que de repente ya no queremos nada con Dios. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Él, porque no nos hemos guardado, no hemos hecho ese esfuerzo, porque este es un esfuerzo que se hace. Porque, por ejemplo, a mí me gusta, por ejemplo, tal serie, que no son malas, no es malo ver una serie, no es malo ver una película, pero muchas veces, si usted tiene comunión con Dios, si usted está siguiendo a Jesús, el Espíritu Santo vive dentro del creyente, y uno se siente mal de alguna manera. El Espíritu Santo está dando testimonio, y uno se siente mal cuando uno está viendo aquello incorrecto. Y hay muchos ejemplos acerca de eso, ¿verdad? De cuando uno se siente mal, cuando uno se aleja de Dios. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo por la pureza. De hecho es algo muy bonito, es un tema muy bonito en la Biblia, la pureza. De hecho dice la palabra que esa es una característica de la iglesia que Jesús va a levantar. Sin arruga y sin mancha. De hecho, Pablo en Romanos habla, quizás unos 2 meses atrás, estaba yo predicando en la iglesia siervos de justicia o siervos de pecado, y Pablo enseña, ¿verdad?, en Romanos, de que todo aquel que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Entonces, o nosotros nos enseñoreamos del pecado, o el pecado se enseñorea de nosotros. Entonces es bien importante de que toda persona que esté viendo este video recuerde, sí tenemos luchas, y tenemos al Espíritu Santo, y no estamos solos. Entonces, en todas cosas malas que podamos realizar, tenemos la fortaleza del Espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y entonces creo que todos podemos luchar y enseñorearnos del pecado que vive en nosotros para poder hacer las cosas correctas. Y si ayer se equivocó, pues hoy es un buen día para hacer lo correcto y buscar la pureza para ser íntegros delante del Señor. Bueno, el tiempo sigue caminando y vamos a hablar entonces de otro aspecto importante, y de verdad que me encanta al compararlo con la integridad, y esto es virtud. ¿Y qué entendemos por virtud, Pastor Wilfredo? Una persona, por ejemplo, la Biblia habla acerca de la mujer virtuosa, en Proverbios capítulo 31 versículo 10, que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces está hablando de aquella persona que se distingue, de aquella persona que se distingue en lo que hace. Es lo mismo que Jesús dijo, ser luz. Entonces es aquella persona que
que por decirlo así, que es una persona diferente, aquella persona que marca la diferencia con lo que hace. Y yo creo de que esa cualidad tiene que ser importante en la iglesia, ser una persona virtuosa. Bueno, estamos en tiempo donde tenemos que estar en casa, y al hablar o pensar en esto que decía el pastor Wilfredo de Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa, creo que es bien interesante toda la descripción que habla acerca de esa mujer virtuosa, que sus hijos siempre andan con sus ropas limpias, que su esposo está confiado en ella, que ella siempre va al mercado y regresa pues con mucha comida, que siempre está preparando los alimentos, que en la calle la llaman bienaventurada. Y entonces, no sé, es un punto en el que todos tenemos que pensar, nosotros no somos lo que creemos ser, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, cuando yo pienso en mí, pienso quizás en mi última foto de hace 10 años, y a la hora que me veo en el espejo digo, no hombre, ¿verdad? Ya no soy igual. O sea, no es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos que proyectamos, sino que somos lo que la gente ve en nosotros, y la virtud es algo que está en nosotros y que se mira. Y que la gente puede decir, mire, qué persona más virtuosa, mire qué persona más amable, mire qué persona más atenta. Entonces, esta virtud y no defecto es lo que tendría que ser notorio en nuestra vida. Cuando llego a los discipulados en la comunidad, y en nuestra primera clase tenemos 10 personas, 3 personas, 15 personas, y siempre les digo, vamos a hacer un rompehielo. Quiero que me diga su nombre y que me dé la virtud o cualidad que usted tiene con la primera letra de su nombre. Entonces, por ejemplo, dice, me llamo María, y lo bueno que se le ocurre, dice, y soy mentirosa. Entonces, ellos, no, es virtud y no defecto. Entonces, y cuesta tanto encontrar la virtud que tenemos, y mucho más con esa letra, porque normalmente, ¿verdad?, no estamos nosotros desarrollando nuestras virtudes. Y lejos de eso, con el tiempo, en vez de desarrollarlas, aquella persona que era amable, cuando todo el mundo le trató mal, dejó de ser amable, pues tiene la virtud, pero dejó de ser amable porque lo trataron mal. Entonces, yo creo que nosotros sabemos qué virtudes tenemos y debemos de luchar y hacer crecer esa virtud. No porque la gente me trate mal. Yo recuerdo una vez fui al Pollo Campero. Antes, cuando yo estaba chiquito, daban dulces en el Pollo Campero. Y yo recuerdo que habíamos ido, creo que fue con unos hermanos, dábamos como 10 personas. Fue hace años atrás. Y de repente le digo yo a la muchacha, disculpe, le dije, no nos van a dar dulce. Es que no es piñata, me dijo. Entonces yo recuerdo, eso fue hace como 10 años, ¿verdad? Cuando el Pollo Campero dejó de dar dulces. Pero esas palabras me marcaron, ¿verdad? Porque qué persona más pesada, ¿verdad? Porque hay formas de decir las cosas. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debe de desarrollar su virtud a pesar de que nos traten mal, a pesar de lo que nos digan. Mira, es que vos sos bien tonto porque andas dando. Si usted tiene la virtud de dar, siga compartiendo. ¿Por qué? Porque las virtudes que tenemos van a ser bendecidas por el Señor, y no tiene usted que flaquear dentro de su virtud. Así que es bien importante que no se deje engañar, ¿verdad? Que mira, ¿verdad? Que no, usted tiene que seguir y tiene que desarrollar sus virtudes. El tiempo se nos ha ido y vamos a hablar rápidamente de la última. Y también en la integridad tenemos lo que es la imparcialidad. ¿Y qué es ser imparcial, Pastor Wilfredo? Pues dice la palabra de Dios en Miqueas 6:8: oh hombre, te he declarado lo que es bueno, y pide de ti solamente hacer justicia, amar, misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, para mí imparcialidad es hacer como casi es lo mismo de la integridad, hacer lo correcto, pero por ejemplo, cuando dice amar, no solamente debemos de amar como lo dijo Jesús, a los que nos aman, sino amar a todas las personas, tanto aquellas personas que, por decirlo así, caen mal, pero también aquellas personas de que nosotros amamos, ¿verdad? Entonces, sí, hacer misericordia no solo con aquella persona que nosotros queremos, sino hacer misericordia con todos, ¿verdad? Buenos y malos, como lo dijo Jesús, que debemos de ser como nuestro Padre, que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Así es. Bueno, el día de mañana vamos a hablar un poquito más acerca de la imparcialidad. Gracias por estar pendientes. Recuerden que en YouTube aparecemos como Casa de Dios Internacional El Salvador. Queremos que se suscriban. Tenemos 40 personas suscritas y queremos llegar a 100. Así que gracias por habernos sintonizado esta mañana.